Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les mostraré paso a paso cómo sublimar en playeras o remeras de algodón, pero usando vinil textil sublimable, llamado Sublitech, que es el de la marca de Colormec. Y ahora sin más, vamos con el video. Usaremos hojas o papel de sublimación de secado rápido, y es indispensable que sea de secado rápido, ya que las tintas de sublimación son de secado lento y por esa razón requerimos hojas de secado rápido, para evitar el famoso problema del camino de hormiga. Usaremos vinil textil sublimable tacto tela de la marca Colormec, que se llama Sublitech. En el mercado pueden encontrarlo como Sublifabric, pero ese nombre se le daba antes a este vinil, ya que antes traía como respaldo un papel encerado, lo cual daba problemas al mandar a cortar con el plotter. Y ahora se llama Sublifabric y cuenta con un liner como respaldo, lo cual lo hace excelente para mandar a corte. Usaremos cinta térmica. Lo usaremos para fijar el vinil muy bien a la playera y que no se nos mueva de posición al momento de sublimar. Para este video voy a usar este diseño, el cual ya está al tamaño requerido y ya lo tengo sin fondo. Ahora procederemos a mandarlo a imprimir. Para ello apretaremos las teclas Ctrl+P. Al hacerlo nos aparecerá esta ventana. En impresora seleccionaremos la impresora con la que vayamos a imprimir. En composición lo dejamos en vertical. En administración de color seleccionaremos Photoshop gestiona los colores. Y esto es importante, ya que para tener excelentes colores en la impresión debemos seleccionar esa opción. En perfil de impresora deberemos seleccionar Colormec. Aquí selecciono esta opción ya que mis tintas de sublimación son de esa marca. Si ustedes tienen otra marca de tinta, deberán descargar el perfil de color de su marca e instalarlo. Si no saben cómo descargar o instalar el perfil, aquí arriba les estaré dejando un enlace al video en donde explico paso a paso todas las configuraciones que deben de realizar para poder imprimir de manera correcta. Y si no les aparece arriba, se los estaré dejando en la descripción de este video. Continuando, dejaremos esta opción en impresión normal. En interpretación seleccionaremos perceptual. Aquí es importante seleccionar esta opción, ya que si seleccionamos las otras opciones tendrán problemas en sus colores al momento de imprimir. Si desean saber más de estas opciones, en el video que les mencioné anteriormente explico esos detalles. Una vez configurado este cuadro, pasaremos a configurar la impresora. Daremos clic al botón de ajuste de impresión y al darle clic se nos abrirá esta ventana. Aquí deberemos configurar varias opciones, así como lo tengo. No explicaré cada opción para no alargar tanto el video. Nuevamente, en el video mencionado anteriormente, explico más a detalle estas configuraciones. Continuando, ya habiendo configurado la impresora, le daremos en el botón aceptar y le daremos a imprimir. Si les aparece este cuadro, esto nos indica que nuestro diseño se sale por los bordes. Esto siempre deben tenerlo en cuenta, ya que Photoshop deja bordes en las hojas, como de 3 milímetros por cada lado. Así que si cruzamos esos bordes, nos sale esta advertencia de que nuestro diseño puede salir cortado. Para evitar eso, deben fijarse en este cuadro cuando nos muestra nuestro diseño. A los lados hay unos marcos, lo cual nos indica el límite de los bordes. Así que al salir este cuadro, yo le daré en aceptar. En lo que el diseño se termina de imprimir, les aconsejo que dejen secar la hoja por unos 20 o 30 minutos. Y esto es necesario hacerlo, ya que si no dejamos secar la hoja, correremos el riesgo de manchar el vinil al tratar de acomodar el diseño. Y al momento de sublimar, esas manchas serán muy notorias. Por eso les recomiendo dejar secar la hoja por unos 20 o 30 minutos. Ahora guardaremos el diseño en formato PNG para que podamos mandar a cortar nuestro vinil. Para ello nos dirigimos en la parte lateral derecha, seleccionaremos la pestaña capa y ocultaremos la capa que dice fondo.
y para ocultar solo damos clic al icono del ojo que tiene a un lado la capa fondo. Al darle clic solo nos quedará nuestro diseño pero sin el fondo. Lo siguiente es dirigirnos a la parte superior y seleccionaremos la pestaña Archivo. Nos dirigimos al apartado que dice Exportar y damos clic en Exportación rápida como PNG. Seleccionamos la ubicación de guardado y le damos clic en Guardar. Lo siguiente será arrastrar nuestro diseño que está en PNG al programa de Silhouette Studio. Ya abierto nuestro diseño, solo ajustaremos la imagen lo más cerca de la esquina superior de nuestra área de trabajo, que representa nuestro tapete de corte. El tamaño de la imagen será el mismo que nos marca al abrir el diseño, ya que esa medida corresponde a la medida que mandamos a imprimir. Deben tener en cuenta que no hay que moverle nada al tamaño, ya que si lo hacemos, el vinil que mandamos a cortar no va a coincidir con la impresión que realizamos. Se puede hacer con marca de registro, pero hacerlo de esta forma conlleva varios posibles problemas. Por ejemplo, que el corte quede desfasado, gastar más material, ya que al usar corte de registro se necesita un poco más de vinil. Y lo último sería que la cuchilla se descalibre y no se realizara el corte de manera correcta. Así que yo uso este método para ahorrar material y no correr el riesgo de desperdiciar mucho material por problemas de corte. Continuando, ya ajustado el diseño en la posición que deseamos, nos dirigimos a la pestaña superior derecha que dice Enviar y damos clic. Ahora configuraremos lo siguiente. En esta opción le daremos clic y seleccionaremos transferencia de calor tela. El número de cuchilla yo le dejaré en 4. En presión lo dejaré en 3. En velocidad lo dejaré en 5. Y en pases lo dejaré en 2. Estos parámetros yo los manejo así porque mi cuchilla está algo desgastada. Ustedes deberán probar los parámetros dependiendo de qué tan nueva o desgastada esté su cuchilla, porque si usan los mismos parámetros que yo uso, puede que la cuchilla corte el tapete o puede que no corte el material. Así que esos parámetros deberán probar para que puedan determinar los parámetros correctos. El número de pases sí les recomiendo que seleccionen 2, ya que como lo que se está cortando es tela, puede que su cuchilla no corte bien un hilo pequeño que quede en el vinil, así que con 2 pases queda perfecto. Ya configurado los parámetros, vamos a recortar nuestro vinil y ajustarlo a nuestro plotter. Lo siguiente será cortar el vinil a la medida requerida. Ya teniendo el vinil, lo colocaremos en el tapete. Le pondremos un poco de cinta para que no se mueva el tapete. Si tu tapete es nuevo, no es necesario colocar cinta. En mi caso, lo hago porque mi tapete está algo desgastado de su pegamento. Ya ajustado el vinil, procederemos a meterlo al plotter. Y para ello, la Cameo 4 tiene una línea del lado izquierdo, el cual nos indica que ahí debe tocar el lateral izquierdo del tapete. Ya ajustado, procederemos a presionar el botón del plotter para preparar el vinil. Lo siguiente será dirigirnos al programa y le damos clic al botón de enviar. Y el plotter comenzará a cortar. Cuando trabajemos con vinil sublimable, con acabado tela, siempre debemos mandar a cortar el diseño normal y no en modo espejo, como se suele hacer en los vinilos textiles de colores. Ya terminado el plotter de cortar, nos aseguraremos de que el corte quedó muy bien, y para ello levantamos el vinil de una esquina para comprobar que el corte se realizó de manera correcta. Y esto lo hacemos antes de retirar el tapete del plotter, ya que si la configuración que hicimos no es correcta, procederíamos a mandar a cortar nuevamente, pero con otros parámetros. Pero en este caso el corte quedó muy bien, así que procederemos a sacar el tapete y continuaremos a retirar el vinil. Para retirar el vinil hay que hacerlo con cuidado, para no mover el vinil que vamos a ocupar y para que nuestro estampado quede perfecto.
Ya teniendo el vinil depilado, procederemos a recortar nuestro diseño casi al llegar al borde de la imagen. Ya teniendo recortado el diseño, procederemos a ajustar el vinil para que coincida con la imagen. Hay que hacerlo despacio y con paciencia para que el diseño quede muy bien centrado al vinil. Ya teniendo ajustado el diseño, procederemos a colocar cinta para mantenerlo sujeto y que no se nos mueva. El hacerlo de esta forma nos ahorramos material y podemos centrar mejor el diseño al vinil para que coincida al momento de sublimar. Ahora procederemos a sublimar el diseño al vinil. Para ello configuraremos nuestra plancha a 180 grados Celsius por 60 segundos y con una presión media alta. Bajamos la plancha y esperamos a que transcurra el tiempo. Ya transcurrido el tiempo, sacaremos el vinil de la plancha y procederemos a retirar el vinil del liner. En este paso sí les recomiendo que tengan paciencia, ya que al sublimar el diseño al vinil antes de planchar a la playera, el vinil se adhiere un poco más al liner y eso nos complica un poco el despegarlo, pero hacerlo de esta manera nos permite centrar mejor el diseño al vinil y de esta manera siempre nos quedará muy bien nuestro estampado. Y es así como queda nuestro vinil ya despegado del liner. Lo siguiente será centrar y asegurar el vinil a la playera, y para ello usaremos cinta térmica. En este diseño tiene partes muy delgadas, lo cual es complicado ajustarlo, así que usamos cinta. Colocaremos por todos lados para que quede muy bien ajustado y no se nos mueva nuestro diseño. Esto hay que hacerlo antes de meter la playera a la plancha. Como paso final colocaremos la playera a la plancha. Le pondremos tela teflón encima y bajamos la plancha para estampar el vinil. Los parámetros a usar son 180 grados Celsius por 15 segundos con una presión media. Esperamos los 15 segundos. Abrimos la plancha y es así como queda nuestra playera ya estampada con vinil textil sublimable. Y este es un excelente material para estampar en playeras o remeras de algodón. Si llegaste al final de este video, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, déjamelo abajo en los comentarios, que con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.